Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa favorito, Los Evangelios de Fon Lucifer, en Hablemos de Historia, ya comidos después de esa pizza tan sabrosa de Memo Berlande. Gracias, Memo. Buenísima la pizza, mi bro, excelente. Es rico, ¿verdad? Sí, comimos una muy buena pizza, se la recomendamos a todos allá en la tierrita, que busquen a Memo por las redes sociales, a Memo Pizza. Y bueno, nuestra silla, directo desde Puebla, cortesía de Ale y Oscar. Gracias. Bien, la vez pasada conversamos sobre, estuvimos haciendo un resumen del año 28 y hablamos sobre la conspiración septembrina o la noche septembrina. Seguimos en el año 28. Recuerden que les dije en programas anteriores que era un año bastante interesante, del cual íbamos a ir desglosando algunas partes de uno de los episodios importantes de ese año 1828. Vamos a hablar un poquito sobre Ocaña, todo lo que fue Ocaña, algunos pormenores, algunos cuentos de antes, durante y después. Regresado el libertador del Perú, venía con las ideas revueltas de la constitución boliviana. Se había hecho un revuelo, recuerden lo que les había comentado ya anteriormente en el programa anterior, que había revuelos en todo el país por el tema de la constitución boliviana, por aquello de dictadura, por aquello de presidencia vitalicia y hereditaria, que realmente causaron así mucho malestar, ¿no? Vamos a dedicar un capítulo a la constitución boliviana porque es muy importante que sepamos el por qué el Libertador se planteó y de hecho redactó esa constitución con aquellas cosas que parecían abominables para muchos, como la presidencia vitalicia, el Senado vitalicio, la presidencia hereditaria, pero eso tiene un porqué. Lo cierto es que eso en Colombia no caló. En Colombia el sentimiento antimonárquico pues estaba bastante desatado, en por lo menos lo que fueron los patriotas que lucharon por la independencia. Eh, Cuando escucharon aquellas cosas de presidencia vitalicia, entraron en pánico y dijeron, bueno, Bolívar se volvió loco, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde sacó esas ideas? Tanto que peleamos por la independencia, para ser libres, para crear una nación. Entonces ahora viene con esto de que se quiere convertir en un rey, quiere imitar a Napoleón, a Iturbide. Bueno, fueron así conmociones tras conmociones. Regresa Bolívar del Perú, se va a Venezuela a apaciguar a Páez, que estaba alzado venía ya de los problemas del año 26. Lo que se esperaba de el resultado del viaje de Bolívar a Venezuela, por lo menos en la capital, en Bogotá y en muchas otras provincias, lo que se esperaba era que Bolívar regresase con Páez para hacer que Páez cumpliese el ordenamiento jurídico, ya que él tenía una orden de presentarse. Tenía que, según el Senado de la República, ojo, esto es importantísimo. Hay muchos historiadores y escucho así mucha gente diciendo, no, porque es que Santander quería traer a Páez para hacerle un juicio, porque Santander era enemigo de Páez, porque Santander es el culpable y quería desaparecer a Páez del mapa, quería hacer lo mismo que hizo con el coronel Infante, hacerle un juicio y fusilarlo. No, eso no fue así. Eso es totalmente falso. No hay motivos, no hay pruebas, todas las pruebas dicen lo contrario y es una versión totalmente distorsionada de lo que realmente pasó. Primero, el vicepresidente no tenía la potestad ni el poder de llamar a un general en jefe, intendente de un departamento, para que se presentase ante él a rendir cuentas. Eso no es así. Hay un proceso legal para eso. El único ente que tenía tanto poder como para hacer eso era el Congreso. Recuérdense que en el año 26, eso lo dijimos en el resumen de ese año, que también lo vamos a profundizar luego, a Páez se le denunció por aquel tema de la recluta, que estaba reclutando gente a la fuerza en Caracas, algunos hijitos de papá se quejaron, el intendente, el general Escalona,
junto con la Municipalidad de Caracas, presentaron una queja formal por escrito ante el Congreso en Bogotá, porque el Congreso de la capital funcionaba en Bogotá, denunciando al general Páez por abuso de autoridad. El Congreso, no el general Santander. El general Santander es el vicepresidente, el poder ejecutivo. El Congreso es el poder legislativo, el que tiene la potestad, junto con el poder judicial, de tomar las medidas y de citar o no a los funcionarios públicos que incurran en delito o en presunción de. De manera que fue el Congreso, en conjunto con la Alta Corte de Justicia, los que determinaron que había causas para llamar al intendente de un departamento, en este caso el Departamento del Norte, a que se presentase ante ellos a rendir cuentas. No era un juicio, no era un ajuste de cuentas, no era que Santander lo quería desaparecer porque tenían rencillas personales, nada de eso. Esos son cuentos de camino que los enemigos de la patria grande han tratado de esparcir y de sembrar la cizaña de que había así cierta enemistad entre ellos. Hubo una enemistad, hubo así una rencilla cierta, que no es el tema, pero vamos a mencionarlo rápidamente. Cuando Santander era coronel, años atrás, estábamos hablando antes de la batalla de Boyacá, en el año 17, en el año 18, por allá en las llanuras de Casanare, Páez, pues, ustedes sabían la personalidad de Páez, un tipo llanero, un tipo recio. Santander era de bonito hablar, educadito, de buenos modales, de buena manera. Y Páez no quiso obedecerle a Santander en las épocas del llano y tuvieron así ciertas desavenencias. Se le llamó Reynoso, lo llamó afeminado, casi se van a las manos. En fin, lo cierto es que ahí nació una rencilla entre ambos hombres que nunca se superó, ciertamente nunca se superó y más adelante va a traer consecuencias nefastas, ¿no? Pero la correspondencia habla por sí sola. La correspondencia entre estos dos hombres nunca, en ningún momento, desde aquellas épocas, desde que empezó la República, desde el año 21, que empezó una correspondencia oficial entre dos funcionarios del Estado, y funcionarios de alto cargo. Uno era intendente de un departamento, era general en jefe, el otro era general de división y vicepresidente de la República. Dos funcionarios de alto calibre mantuvieron una relación diplomática. No fueron los mejores amigos, no fue un Santander Sucre, no fue así una amistad de que vamos a vernos los fines de semana y hacemos carne a la vara, a carne en vara allá en el llano, pero sí mantuvieron cierta relación diplomática en donde en ninguna de las cartas se puede percibir, se detecta que hay así esta enemistad. Ellos como que borrón y cuenta nueva y siguieron su relación fría, calma, pero respetuosa. Incluso en las últimas epístolas que se mandaron antes de este suceso de que llamaran a Páez, fue una comunicación muy respetuosa. Luego Páez se dejó envenenar la mente. Páez tiene una personalidad muy complicada, a pesar de haber sido un llanero recio, parece que se dejaba influenciar. Peña, el alto magistrado de la corte que fue depuesto, parece que le dijo: mira, allá en Bogotá lo que te quieren es linchar, allá nadie te quiere, la gente habla mal de ti, que tú eres un bruto, que... ¿Quién sabe? Esas son especulaciones de las cuales no tenemos pruebas. Y algunos historiadores dicen una cosa, otros dicen otra. Lo cierto del caso es que Páez se dejó llevar por todas estos comentarios de pasillo y por toda esta rumorología y no se presentó en Bogotá, lo cual creó pues prácticamente un conflicto. Eso se llama insurrección. El Congreso, y otra vez insisto, el Congreso le envía nuevamente a Páez una comunicación donde le solicita que se tiene que presentar porque hay una denuncia en su contra y él tiene que venir a dar declaraciones, a dar explicaciones del por qué. Recuérdense que estamos hablando del siglo XIX, no hay teléfono, no hay cámara, no hay un fax, o sea, no lo pueden llamar y hacer una videollamada: ajá, Páez, cuéntanos qué pasó, y lo ven en la pantalla. No, era personal y estamos hablando prácticamente de un mes de viaje,
desde Valencia, donde él estaba, hasta la ciudad de Bogotá. No había camino, sobre todo en la parte de los Andes. Aunque ustedes no lo crean, no sé si lo saben o no lo saben, pero el viaje Bogotá-Valencia, Bogotá-Caracas, Bogotá el centro de lo que era Venezuela, o las provincias de Cundinamarca, del centro de Venezuela, tomaban un mes. No es que tú agarrabas la carretera transandina hoy en día y te vas por Cúcuta, San Cristóbal, subes Mérida, Trujillo y llega a Barquisimeto. Eso no existía antes. Antes tenías que tomar un barco en Puerto Cabello, bajarte en Cartagena, subir por el Magdalena y llegar a Cundinamarca. Y eso tomaba tiempo, porque las carreteras de la vía de los Andes eran prácticamente muy complicadas. Cuando era invierno se anegaban, cuando era época de frío, bueno, ahí está el caso del páramo de Pisgua, que lo cruzó el Libertador con la campaña libertadora, no era lo mismo. Todos estos trámites eran muy lentos, muy demorados desde la perspectiva de nuestro siglo y de nuestro día a día. En aquella época era lo normal. Entonces, Páez no se presenta a la citación del Congreso y el Senado toma la decisión de suspenderlo de su cargo. Páez es suspendido del cargo. Estoy hablando del año, esto no es en el año 28. Es como para poder entender lo que se debía hacer, que no hizo el Libertador, y prácticamente un gran error de parte de Simón Bolívar. Eh, esto genera un conflicto, hay una insurrección, se dan las famosas actas de Valencia, el acta de Caracas, donde hay ahí un tira y encoge. Primero denuncian a Páez, luego lo apoyan. Páez se deja calentar el oído por Peña, por Aranzazu, por Peñalver, por otros más que están allá en Valencia, conspirando. Y se crea, pues prácticamente estamos a punto de una ruptura, que por eso es que regresa el Libertador del Perú a hacerse cargo de la situación, porque la situación se desbordó. Ahora bien, una vez Bolívar entre nosotros, llega primero a la ciudad de Bogotá, que es nuestra capital, para enterarse de todo lo que está ocurriendo. En Bogotá se entera de todos los hechos, habla con el Senado, habla con los jueces, habla con el Congreso, habla con el vicepresidente, lo ponen al día de toda la situación. Mira, lo que pasó con Páez fue esto, le hicimos una citación, el hombre no se presentó. Nosotros lo que queremos, pues, es que usted, como presidente de la República, lo llame a capítulo, lo haga que se presente ante nosotros para seguir el procedimiento. Hubo un caso muy famoso tiempo atrás de un general, un gran general, nada más y nada menos que otro de los grandes generales de la patria, el general José María Córdoba, al cual se le había acusado de que había cometido un asesinato de un sargento por allá, por cuestiones de falda, en Antioquia, y al general se le llamó, el tribunal lo llamó y a él se le hizo un juicio. Y Córdoba estaba en Perú cuando eso. Y Córdoba pidió permiso al mariscal Sucre. Y yo me tengo que presentar, me voy porque tengo que presentarme. Me llegó una situación donde tengo que presentarme. Y Córdoba se presentó. Con todo y que era un general, un general. El hombre dijo, yo me voy a presentar, cumplió con las leyes, puso la parte civil por encima de la parte militar, que ya es mucho en esa época en donde los militares eran pues prácticamente los todopoderosos, porque estábamos en época de guerra todavía, por lo menos en el Perú, en donde estaba Córdoba en esa época. Córdoba se despoja de su indumentaria militar y se presenta como cualquier ciudadano ante la corte, se le hace un juicio y sale absuelto, queda libre. Eso es el deber ser. Eso es lo que debió haber hecho Páez. Páez debió haberse despojado de sus insignias y su uniforme militar y haberse presentado ante el Senado en la capital de la República. Bueno, aquí estoy yo tengo mi conciencia limpia, a ver qué fue lo que pasó. Se le hace su juicio, hubiese salido absuelto. Páez era un hombre para esa época todavía, para esa época, estamos hablando del año 28, el año 27 fue eso. Finales del 26, principios del 27, para esa época Páez era prácticamente un héroe, era el hombre después del Libertador, el general con más méritos en la República. Todavía no se hablaba así tanto de Sucre, Urdaneta. Páez era realmente el hombre duro del momento. Y él hubiese salvado la dignidad, hubiese salvado la patria, si él se hubiese presentado ante el Senado cumpliendo pues con la norma civil
cumpliendo con las leyes, pero no lo hizo. Lamentablemente no lo hizo, se insurreccionó y esto estuvo a punto de costarnos la división y el fin de la República por anticipado. De manera que cuando el Libertador pues se entera de toda la situación, pide poderes extraordinarios, el famoso artículo 128 de la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, que otorga poderes extraordinarios. Y otra vez insistimos, no era una dictadura, era un artículo, la Constitución le otorgaba, el vicepresidente le había usado muchísimas veces. Por eso es una de las grandes, eso es una de las grandes cosas que nunca entenderemos de Santander y de muchos otros juristas de la época, de Peña, el mismo Peña, de que hablaban de que el presidente estaba tomando medidas dictatoriales, que el presidente estaba haciendo lo que se le da la gana, que el presidente indultó, que el presidente aceptó las actas de Guayaquil cuando pisó tierra, pero es que el presidente gozaba del artículo 128 de la Constitución, que le daba poderes extraordinarios. Claro, era un tema de forma, de formalidad, de burocracia, era un tema de proceso civil más que de hecho. Los juristas, los abogados, los leguleyos, la parte leguleya de los juristas, porque no son todos los juristas, les encanta el proceso. Tiene que ser la norma, para llegar a 5, no es que 3 y 2 son 5, no, tienes que sumar el 1 más el 2, restarle el 4, hacer la raíz cuadrada, multiplicar, dividir para llegar a 5. No son así tan factos, tan expeditos. Le gusta el proceso, la sistematización, cumplir la normativa jurídica y hacer jurisprudencia. Eso eran estos leguleyos, prácticamente todos los que estaban en el Congreso, lamentablemente es así. Pero había gente como el Libertador que se pasaba por encima de todo eso y se ahorraba. Él iba al punto, vamos, 5, ya, vamos. Bueno, yo soy el presidente y me salté todos los procesos. Al final del día era lo mismo. Pero estos leguleyos con su boquita de Harvard y su escuela de San Bartolomé, entonces no, que eso no se hace, que hay que hacer las cosas según la normativa y todo eso. Lo cierto es que el Libertador se va a Caracas, inmediatamente que llega a enfrentar a Páez. De hecho, Páez lo esperaba con un ejército. También le habían llegado rumores allá de que el Libertador lo iba a confrontar, que el Libertador llegaba con un gran ejército a Venezuela, donde lo iba a someter, donde lo iban a procesar jurídicamente, tal vez lo iban a fusilar. Eso era lo que pensaba Páez. Pero resulta que no, el Libertador llegó allá solito, Ingrid Soler y el ejército. Nosotros somos amigos, compadre. Yo no vengo aquí con ejército, yo que me explique qué es lo que pasó. Y ahí yo escuché la versión allá en la capital, ya me contaron así todo lo que pasó, ahora nosotros somos amigos, ahora cuéntame tú qué es lo que está pasando. Primero, tú me estás desconociendo porque Páez había desconocido la autoridad del Libertador, le había dicho a los pueblos, había leído un manifiesto, un edicto, un bando, en donde decía que el Libertador regresaba a la patria, regresaba con su sabiduría a darnos consejo como un invitado. Prácticamente lo desconocía como presidente y como jefe de la nación. Y el Libertador pues inmediatamente se indignó, le escribió una carta donde lo coleteó. Y cuando puso pie en tierra, que lo tenía al frente, le dijo de lo primero, frontal como siempre era. Bueno, y entonces, ¿cómo que yo soy que vengo aquí con consejos y que yo vengo así de visita a dar consejos y yo soy aquí el presidente y aquí todo el mundo me dé obediencia? Al que no le gusta, bueno, vamos a ver cómo hacer. De manera que, pues, llegó el momento de la conciliación, pero Bolívar comete un gran error. Comete varios, de hecho. Recuerden que Bolívar no era perfecto, el Libertador pues es un ser humano como cualquiera de nosotros. Nosotros no somos quien para decir que se equivocó porque le demos la libertad, pero podemos darnos pues algunas pinceladas y algún derecho de criticar algunas cosas que pues prácticamente pensamos no fueron correctas, no se manejaron de la manera más ponderada para tratar de conciliar los ánimos en ambas partes. El jefe, el líder, el comandante, el gerente, debe conciliar, debe siempre buscar la forma
de que el equipo en conjunto quede conforme, o la mayoría posible. Es muy difícil conciliar cuando tú eres el gerente, es muy difícil, gerente general, es muy difícil conciliar con tu gerente de operaciones y con tu gerente de finanzas, el CFO y el COO, y tú eres el CEO. Es muy complicado tenerlos a los dos felices. Es muy complicado cuando tú eres el dueño de la obra tener al ingeniero y al arquitecto en la misma página, los dos felices. Siempre uno va a quedar molesto. El Libertador tenía por un lado al Congreso y por otro lado a Páez. Él debió haber buscado la media para conciliar. Lejos de eso, le dio toda la razón a Páez, lo apoyó, le regaló una espada, lo nombró comandante general encima de que ya tenía el cargo de intendente, lo nombró por encima de todo eso, no solamente intendente del departamento de Venezuela, sino de todo lo que fue la Capitanía General de Venezuela, y lo puso directamente bajo sus órdenes. Esto evidentemente ofendió a los leguleyos de la capital, al Congreso, al Senado, al vicepresidente. Todo el mundo estaba molesto porque Páez había infringido la norma. De una u otra forma, con leguleyerías o sin ellas, Páez se insurreccionó. Y esa insurrección sentó un precedente que nos costaría la nación, la república, 2 años después. Y el Libertador debió haber cortado de raíz esa insurrección de una manera diplomática. ¿Ok? Ya estoy aquí, ya se solucionó el problema con Páez, ya Páez entró en cintura, ahora tienes que venir conmigo a Bogotá, porque tú tienes una acusación en Bogotá y yo soy el presidente y yo puedo sobreseer el caso. Pero igual tú tienes que presentarte ante el Congreso por ya una mera formalidad. Vamos a cumplir con los leguleyos, vamos a cumplir con los burócratas que quieren la formalidad, vamos a llevarte, vente conmigo, yo te doy la garantía de que no te va a pasar nada. Nosotros, aparte de que tenemos una relación de jefe subordinado, somos amigos. Véngase conmigo, General Páez, vámonos hasta la capital, allá usted se presenta ante el Senado para que lo aplaudan, para que vean que usted está poniendo el poder civil por encima del poder militar. Y aquí no pasó nada. Usted va a regresar con todos los laureles y encima de eso va a regresar a Venezuela con la gloria de haber cumplido con la ley. Pero eso no pasó. Bolívar perdona a Páez, lo asciende más aún, le regala una espada, le da un beso. De paso, dice allá en Caracas que todo lo que él ha hecho lo ha hecho por la gloria de Caracas. Estas son cosas de las cuales uno se tiene que cuidar. Mira, cuando tú eres jefecito de una oficina y tu departamento y tu equipo, tienes 3 equipos de venta, no, perdón, ese no es el ejemplo. Cuando tú eres jefecito de lo que sea y por X o por Y hay un triunfo grande, hay así algo que celebrar y te toca el derecho de palabra, tú no puedes decir, yo todo lo que he hecho lo he hecho por mi oficina de San Juan de los Morros. Oye, ¿y qué pasó con la oficina de Valencia? No, no. Entonces, que abarcar el total general. Esas son cosas que se entienden y son cosas que pasan. Mira, nosotros cuando hacíamos expediciones de radioaficionados, que nos íbamos a las islas o estábamos allá montados en los Tepuy o en el Pico Naiguatá o en el Pico Espejo en Mérida, nosotros teníamos un muchacho que era el operador de 2 metros. Nelson, mi gran amigo Nelson, de 5 Charlie, Japón Charlie. No, él se cambió las letras ahora, no recuerdo las letras, las siglas de Nelson hoy en día. Antes era Japón Charlie Mike y ahora las cambió. Todavía es radiooperador y es el mejor operador de VHF que hemos tenido en este país. Yo recuerdo mucho siempre que cada vez que nosotros llegábamos a cualquier sitio, lo primero que Nelson hacía era buscar la orientación de la antena hacia Caracas. Yo una vez le pregunté a Nelson por qué la obsesión siempre de contactar primero con Caracas. No importa que no le importaba contactar con más nadie. Su primer contacto era con Caracas. ¿Por qué? Él me decía, porque yo soy caraqueño y esa es mi ciudad. Y yo quiero tener mi primer comunicado con ellos. Está bien, es entendible, es viable y es valedero. Es algo más o menos así como eso, cuando estás emocionado, cuando estás así ante la multitud y hay emoción y emotividad. Y tú dices, bueno, todo lo que yo soy se lo debo a mi mamá, o todo lo que yo soy lo hice por mi ciudad natal. Pero
en el contexto general y para otros oídos, hay susceptibilidades que se hieren. La oficina de ella se hiere, en las otras ciudades se hiere, y más cuando estamos hablando de una figura tan omnipresente como la del Libertador, el padre de la patria. Cuando él dijo, antes de despedirse en Venezuela, que el departamento de Venezuela, y regresaba a la capital, y dijo, todo lo que he hecho, lo he hecho por la gloria de Caracas, saltaron cualquier cantidad de susceptibles que ves que es que él solamente por Caracas, y eso se desató en pasiones, aunque ustedes no lo crean. Esos fueron artículos y una guerra en la prensa, los enemigos de Bolívar, porque Bolívar obviamente tenía enemigos, como todo personaje público, lo psiquitrillaron por la prensa. Eso fue así, cualquier cantidad de artículos. El conductor Vicente Azuero, este famoso, nefasto, famoso editor de periódico, Vicente Azuero hizo fiesta con eso. Lo llamó de todo por la prensa, que él pues la gloria se la debía solamente a Caracas, que la Unión Colombiana era una falsa, porque Bolívar siempre lo que pensaba era en Venezuela, porque él era venezolano, porque él era de Caracas, y en fin. No faltó quien hiciese leña con ese tronco de esas palabras del Libertador. Bueno, Bolívar regresa sin Páez. Esto fue muy, muy mal. Esto trajo consecuencias. La discusión, la primera discusión, la más grande discusión fue con Santander. Santander era leguleyo. Yo difiero mucho de lo que dicen los historiadores de bolsillo y algunos otros, de que el hombre de las leyes fue el título que le dio Bolívar porque Santander era el hombre de las leyes. Eso yo no lo veo así. Bolívar era un caraqueño jodedor, como cualquier caraqueño jodedor. Hay muchísimos libros de extranjeros que pasaron por nuestro país que hablan del humor negro del Libertador. Bolívar le ponía sobrenombre a la gente. A Santander le decía Casildo. A otros le tenía sobrenombres a muchos. Y eso del hombre de las leyes es una ironía para mí. A lo mejor yo estoy equivocado. No es que se lo digo de verdad. Usted es el hombre de las leyes porque realmente lo creyera. Eso fue una ironía. Como, tú sabes, como un sarcasmo. Lo que pasa es que, bueno, la historia lo ha tratado de ver del lado positivo, del lado bonito, y es el hombre de las leyes, así como él le llamaba, él mismo se autollamó el hombre de las dificultades. Eso del hombre de las leyes, yo estoy casi seguro que fue una ironía del Libertador para burlarse de la legulillería de Santander, porque realmente Santander era insoportable con el tema de la legullería. Y las pruebas están allí. Eso del hombre de las leyes es totalmente falso, porque Santander no fusiló, y eso también es importante, no fusiló a Infante, pero metió la mano para que lo fusilaran. Él pudo haber evitado el fusilamiento, él era el vicepresidente en el momento, tenía la facultad del veto, él pudo haber vetado el resultado y cambiarle la pena, conmutarle la pena por cualquier otra, pero él tenía un pique porque el coronel Infante lo llamó cobarde en público, y Santander, si hay algo que se le reconoció y que se le reconoce, aunque a pesar de que no hay todavía, al sol de hoy, una biografía seria y completa de Santander, también culpa de él porque él quemó sus archivos personales, es que era un tipo muy rencoroso, muy, muy rencoroso. Se pasó por las armas a mucha gente, a los oficiales vencidos y ya rendidos después de Boyacá, los raspó allá en la Plaza Mayor, hoy en día Plaza de Bolívar en Bogotá. En fin, lo cierto es que la discusión fue grande y pues esto le trajo muchos dolores de cabeza al Libertador en Bogotá porque no se trajo a Páez. Los ánimos estaban muy caldeados. Bolívar quería que se asumiese la constitución boliviana. Los debates en el Congreso, se llamó el Congreso para que sesionara, de hecho le tocaba las sesiones, se hizo la juramentación. Recuérdense que Bolívar tenía que, esa era otra cosa, Bolívar venía del Perú siendo reelecto, pero no se había juramentado. Santander se juramentó, él quería renunciar, pero al final se juramentó como vicepresidente, pero Bolívar no, esa era otra cosa que decía los leguleyos, que él ya llegó y está dando órdenes y él no es todavía presidente porque no se ha juramentado.
Y otra vez Bolívar decía, yo gané las elecciones, a mí qué me importa juramentarme, no me importa nada la formalidad. Pero los leguleyos querían el formalismo, volvemos a lo mismo. De 2 más 3 más 4 menos 3 menos 8, llegas a 5, Bolívar saltaba directo al 5, él no se olvidaba de la fórmula, a él le importaba era el 5. Y dictó decretos y hizo lo que quiso, hizo lo que le dio la gana, sin haber prestado el juramento, que él decía, yo soy el presidente. Y eso caldeó los ánimos. Lo cierto que esa discusión de no haber traído a Páez, esa discusión de la constitución boliviana que Bolívar quería que se asumiese, degeneró pues en debates muy fuertes en el Congreso que no llevaron a nada. Así que se planteó entonces adelantar lo que la misma constitución nuestra decía. Nuestra constitución, la más bella que hemos tenido, la constitución de la Villa de Rosario de Cúcuta, decía que ella se podía modificar después de 10 años. Todavía estábamos en el año 28. La propia constitución dictaba que ella misma se podría modificar para el año 30, 1830. Pero debido a la gran cantidad de problemas que había, debido a las rencillas, debido a todas estas situaciones que se dieron de insurrección con Páez, de la insurrección del Perú con las tropas auxiliares y Bustamante. Santander celebró eso en Bogotá cuando Bolívar venía de regreso de verse con Páez, hubo repique de campanas, hubo brindis y todo eso se enteró el Libertador. Eso le costó el cargo a Santander de la vicepresidencia. Porque la insurrección en el Perú supuestamente era a favor de la constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta, cosa que sabemos que es mentira, porque fue auspiciada por los peruanos. Metieron la mano ahí, compraron a Bustamante con dinero para que se insurreccionara en Lima. Todos estos ánimos, todas estas discusiones no llevaron a nada. No hubo consenso en el Congreso de Bogotá, no hubo consenso con Bolívar, no hubo consenso con Santander. Nadie sabía exactamente qué esperar de las mismas autoridades, por lo cual pues se optó por llamar a una Asamblea Nacional. Una asamblea, un congreso, se adelantaron los acontecimientos que se suponían iban a ser para el año 30, según lo preveía la misma constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta. Así que se llamó a una gran convención nacional en donde se debería solucionar el problema. La gran convención nacional debería de tomar en sus manos definitivamente el destino del país, debería decidir si se modificaba la constitución, debería decidir si se asumía una nueva constitución, debería decidir si se asumía la constitución boliviana o si se tomaban que no había punto medio, no había forma ni manera de que las partes se pusiesen de acuerdo. El Congreso por un lado, la Constitución boliviana, la Constitución de Cúcuta, el Libertador, las leyes, el artículo 128 con los poderes especiales, la insurrección de Bustamante, la insurrección de Páez. Todos estos conflictos pues debían de dirimirse en una gran convención. La gran convención nacional fue llamada. Se hicieron las elecciones, cada departamento escogió pues sus representantes para la gran convención y se tomó como punto la ciudad de Ocaña, un punto intermedio que estaba pues en la parte intermedia entre los tres departamentos y se acordó para que se llevase a cabo pues durante cierto tiempo en donde debían de dirimirse todos los asuntos del país y en donde pues debería de salir reforzada la constitución. La convención de Ocaña realmente fue un fracaso. La convención de Ocaña no solucionó los problemas, sino que los terminó de agravar. Se llamó a gran parte pues, de la intelectualidad del país a que asistiese a esta convención, pero lamentablemente no se llegó a nada. En la convención hubo dimes y diretes. El vicepresidente Santander prácticamente se encargó
de enturbiar todo el proceso. Él se instaló en Ocaña junto con Vicente Azuero y otros de este grupo que fueron los mismos que participaron en la noche septembrina. Cuando los congresistas llegaban, trataron de comprarlos, les ofrecían viandas, vino, alojamientos, le prometían así cosas para el futuro, si se aprobaba lo que ellos querían. El gran temor era que se aprobase la constitución boliviana por el tema de la presidencia vitalicia y todo eso. Ahora bien, si nosotros analizamos de fondo este tema de la constitución boliviana, que lo haremos, ¿cuál era el temor de Santander? Que quedaba por fuera. Eso era todo, que quedaba por fuera. Porque al haber una presidencia vitalicia, él automáticamente no iba a poder ser presidente de la República nunca. El presidente iba a ser el libertador. Y él tenía aspiraciones de ser presidente de la República. Él era el vicepresidente. De hecho, actuó como presidente la mayoría de su periodo porque el libertador estaba en el sur, en la guerra. Santander se acostumbró a mandar. Una vez que se vio con la posibilidad de perder el mando, lo venció la ambición. Es algo, el poder enturbia las mentes, el poder enferma, el poder corrompe. Un hombre que fue leal o medianamente leal al libertador, que le acompañó en 1000 batallas, que lo secundó en quehaceres fuera del poder, en gestas personales, fiestas, mujeres, que lo acompañó durante toda la travesía del poder como su mano derecha, que mantenían una estrecha correspondencia, que eran amigos, de repente se ve como que está fuera del poder, como que pierde su cargo, como que van ahora a implantar una nueva ley en donde él prácticamente va a perder todos los chances. Bueno, se dejó llevar por las bajas pasiones y se tiró por un despeñadero de odios y de calumnias que no llevaron a nada. Todo lo contrario, llevaron pues a una ruptura de esa amistad que tenía con el Libertador, llevaron a que la convención fracasara y a la postre llevaron a que él terminase preso. Porque fue pública y notoria su conducta. Todo lo que ocurrió en la convención. Miren hasta qué punto llegó Santander. Santander tuvo muchas cosas buenas, pero lamentablemente pues también tuvo muchas cosas malas. Santander era centralista, era uno de los que defendía capa y espada junto con el Libertador el poder del Estado central. Nada de federalismo, que si aquel tiene una cuota de poder y el otro nada de eso. El poder tiene que ser central con una cabeza, un presidente que ejerce el poder desde la ciudad capital y punto. Ese es Santander. Desde que se le conoció y que empezó a hacer sus primeros tiritos en el Ejército Libertador hasta que llegó al poder en el año 21 en la Villa del Rosario de Cúcuta como vicepresidente. Pero en vista de lo que estoy diciendo, de la posibilidad de que se diese la constitución boliviana, de que los adeptos al Libertador por mayoría adoptasen la constitución boliviana, en donde él pensó o creyó que iba a quedar por fuera, inmediatamente cambió, hizo un change my mind. O sea, automáticamente hizo un switch y se pasó ahora a federalista. Ahora ya Santander no es centralista, ahora es federalista. Que eso hoy en día, palabras más, palabras menos, la gente tanto le da, tanto le viene. No es así tan relevante eso hoy en día, pero es como que de católico pasaste a ateo y de ateo te tiraste a católico, algo así. En aquella época sí era algo relevante. Entonces ahora él era federalista. Él quería pues que las provincias tuviesen autonomía y junto con Vicente Azuero y con Luis Vargas Tejada y crear una monstruosidad de constitución con 200.000 artículos, con legislaciones para cada provincia, con presidente, vicepresidente, secretarios y cualquier cantidad de funcionarios públicos, en donde la única intención de todo eso era disminuir y diluir el poder del presidente, que él pensaba que iba a ser vitalicio y que él pensaba que iba a ganar la constitución boliviana. Entonces,
para contrarrestar esto, querían quitar todo el poder de la presidencia de la República y diluirlo en una federación de estados donde cada provincia tuviese su cuota de poder. Y así pues eliminar la presidencia, eliminar al libertador y quedar él como el gran héroe y como el jefe y todopoderoso de la facción de los federados. De hecho, había comprado muchos votos y había comprado muchas voluntades dentro de los diputados que se hicieron presentes en la convención. También muchos venezolanos se prestaron a ese juego, muchos diputados venezolanos que querían pues desde hacía mucho tiempo el Estado federal, una copia más o menos de lo que eran los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, todo esto fracasó. La convención fue un infierno de discusiones. Paralelamente a esto, se le prohibió al libertador, cosa que nunca vamos a entender. Según la ley, pues el presidente no podía estar, obviamente eso lo entendemos. Lo que no comprendemos es por qué no se le permitió un derecho de palabra como presidente que era o como ciudadano. El derecho de palabra no iba a quitar ni iba a poner nada, pero se le prohibió, luego lo supimos, porque la bancada que estaba a favor de Santander pensó, bien pensado, de que el poder, el magnetismo, el poder hipnótico del Libertador podría haber hecho que la mayoría de los diputados se fuesen en contra de ellos. Por eso votaron para que se le prohibiera el derecho de palabra y el Libertador no se pudo presentar en Ocaña. Como dijimos que íbamos a hablar de Ocaña y algunas otras cosas, también vamos a hablar de qué pasó en Bucaramanga. Bucaramanga es una ciudad contigua a Ocaña, más o menos cerca. El Libertador sale de Bogotá, ya estando la asamblea en Ocaña. El Libertador sale de Bogotá porque en Cartagena se insurrecciona un personaje que hablamos de él en la noche septembrina. En Cartagena insurreccionó el almirante Padilla. El Libertador sale de Bogotá con destino a Cartagena, pero cuando llega a Bucaramanga, llegan las postas, los postas, el correo, donde se entera de que Padilla se fue de la ciudad, se fue y venía con rumbo a la convención de Ocaña. Lo cierto que es detenido a Padilla, al almirante Padilla lo detienen en Ocaña, lo llevan a Bogotá preso, que ya vimos pues en la conspiración septembrina todo lo que pasó con él, y el Libertador queda en Ocaña. Hay dos versiones. La versión que dice que el Libertador se fue a Ocaña para estar cerca de la gran convención y tener así mayor control de lo que estaba pasando, porque estaba cerquita, cosa que yo no creo, porque lo hubiese podido tener en Bogotá 2, 3, 4 días más o 2, 3, 4 días menos, no iban a hacer la diferencia. Así que no tenía mucho sentido eso. Y hay una versión que es la que yo sí creo que de verdad el Libertador salió de Bogotá con rumbo a Cartagena, pero en el camino se entera de que ya la insurrección ha sido vencida por el general Mariano Montilla, que era el intendente del departamento de Cartagena. Mariano Montilla había apaciguado todo, Padilla se había ido y ya todo había vuelto a la normalidad y el Libertador se queda en Bucaramanga. En vez de regresar a Bogotá, se queda en Bucaramanga y dijo, bueno, me voy a quedar aquí. De hecho, que estoy más cerca de la convención. Hay un libro muy famoso, pero es un libro muy controvertido y se llama El Diario de Bucaramanga. El Diario de Bucaramanga lo escribió un militar, un general, Perú de la Croix, yo no hablo francés, no sé cómo se pronuncia, que fue en esa época de decán del Libertador. Yo lo leí, un libro interesante, medio novelesco, que recoge pues muchas cosas que supuestamente dijo el Libertador. Pero este libro sufrió, antes de ser libro, estos escritos, estos documentos, se extraviaron, pasaron de mano en mano, los agarró uno por aquí, los agarró otro por allá. Esos documentos estuvieron extraviados un tiempo y pasaron por muchas manos, donde se supone que fueron alterados. Hay cosas en ese diario que no cuadran mucho, ¿no? Hay muchas... Perú de la Croix, por ejemplo, ponía al Libertador dice que el Libertador hizo como una mini biografía de cada uno de sus hombres. Eso es cuestionable.
El Libertador no era dado a hacer ese tipo de cosas. Si le hizo con Sucre únicamente una vez, eso de comentar delante de otro las debilidades o las fortalezas de sus hombres, no sé, por lo menos en lo que yo he leído de correspondencia, en la vasta literatura de Oliari, en las cartas, como que no estilaba el Libertador a hacer ese tipo de comentarios. Y eso aparece muy afincado en el diario de Bucaramanga, así como otras cosas, ¿no? Hay otras que pudiesen ser, sí, realmente ciertas y fueron cosas dichas por el Libertador, pero en fin, cada quien interpretará lo que quiera interpretar del libro. En Bucaramanga, pues el Libertador pasó unos días de sosiego, se enteraba diariamente por los postas, sobre todo por Oliari, que viajaba constantemente a las sesiones, no participaba, pero por medio de Castillo y Rada, que era el presidente de la bancada de los que estaban a favor de las ideas de Bolívar, le mantenía informado. Y ahí pues se enteró de muchas cosas. Ahí recibió a Vicente Azuero, que fue a hacerle una triquiñuela, como que sí lo iban a invitar y a la final no lo invitaron. Y le dijo, ahí fue donde le dijo la famosa frase que está que se dedique a legislar en vez de estar calumniándolo en su periódico, este periódico famoso, tristemente célebre, El Conductor, en donde prácticamente lo que hacían era vomitar bilis negra, igual que el que había en Caracas de Tomás Lander y Leocadio Guzmán, que el Fanal, que era otro periódico inleíble, inmamable, un periódico realmente lleno de cualquier cantidad de barbaridades. Bueno, a Bucaramanga llega una gran noticia un día. El Congreso se fracturó y se terminó. ¿Qué ocurrió? En el Congreso no se llegó a nada. Como dijimos anteriormente, los santanderistas pretendían imponer la constitución de Santander, Azuero y Vargas Tejada a la fuerza. Sí tenían mayoría, no se puede negar que tenían mayoría en el Congreso, pero y respetaban el derecho de la minoría a expresarse, no lo dejaban hablar, hubieron muchas arbitrariedades, hubieron manipulaciones, hubieron irregularidades en el proceso, en las actas, hubieron actas alteradas, se discutía una cosa hoy y mañana se leía otra, en la noche se cerraba el acta y se firmaban todos los diputados y al día siguiente aparecía otra cosa, se quedaban en las noches cambiando las actas. ¿Cómo sabemos eso? Porque el mismo Libertador, meses después, mandó a que se publicase todo en la prensa. Todo lo que ocurrió en Ocaña se publicó en Gaceta Oficial, en algunos periódicos de diferentes provincias, y la gente se indignó. La gente estaba indignada. Cuando la gente se empezó a enterar de lo que estaba pasando en Ocaña, muchas municipalidades mandaron a retirar a los diputados y muchos le retiraron el poder de representación a los diputados en la convención por las barbaridades que estaban ocurriendo. Sobre todo eso de federación. Aquí nadie había hablado de federación. Ese tema de federación fue una idea de Santander, Azuero y Tejada que pretendieron imponer en la convención sin que los pueblos lo supiesen porque nadie en el país quería a la federación. Nadie, desde el Caribe hasta los Andes, absolutamente en este país nadie quería federación. Todo el mundo en esa época, ojo, más adelante es otra cosa, para ese momento del año 1828, la gente estaba acostumbrada al poder central y al gobierno centralizado. Y eso era lo que se había acordado en voces ciegas a través de la prensa, o era más o menos el común de la población. Y cuando la gente se enteró de todas estas barbaridades, de todas las actas, de todas las alteraciones, del irrespeto a las minorías que también tenía derecho a expresarse en la convención, de que trataron de comprar a algunos diputados. Algunos diputados dijeron, sí, mira, cuando yo llegué me ofrecieron finca, me ofrecieron hacienda, me ofrecieron tierra. Todo eso salió a la luz pública, eso se volvió un escándalo y prácticamente todos estos personeros que fueron a la gran convención de Ocaña quedaron muy, muy desprestigiados y algunos incluso quedaron fuera de sus cargos una vez que regresaron a sus provincias. Cuando llega la noticia del fracaso de la convención a Bucaramanga, porque la sección de los que estaban a favor del Libertador, liderada por Castillo y Rada,
rompieron el quórum, simplemente se retiraron, llegan un día a la sesión y cuando ellos van a leer el proyecto de constitución, que no era el boliviano, el mismo Libertador había dejado en mano de ellos que decidiesen cuál modelo de constitución se iba a proponer para Colombia. Y el modelo de constitución que la facción a favor del Libertador propuso era más o menos el mismo de la constitución de Cúcuta, con dos o tres más y menos. Pero ojo, esto es importantísimo, no era la constitución boliviana. Lo de la presidencia vitalicia, lo del Senado vitalicio hereditario, todo eso quedó por fuera, eso ni se tocó. La facción a favor del Libertador abolió todo eso y le dijo al Libertador que eso no era aplicable en Colombia y que eso no iba para ningún lado. Y el mismo Libertador, incluso tiempo antes, había dejado pues por fuera la idea de implantar la constitución boliviana en el país. Eh, Castillo y Rada, al darse cuenta de que no hay manera de que le escuchen, que no hay forma de que la convención sea viable para que ellos puedan expresar las ideas de su facción, simplemente decide retirarse. Mire, señores, con ustedes no se puede, no nos dejan hablar, nos insultan cada vez que nos paramos, no nos dan el derecho de palabra, cuando nos dan el derecho de palabra nos los cortan a los 5 minutos. Todo eso lleva un proceso, es como las sesiones del Congreso. Hay un reglamento interno de debate, un reglamento interno de proceso de cómo debe ser y cuáles son las formas y maneras de llevar a cabo la convención. Eso existe y está en los archivos de la nación. Ahí se pueden consultar cuáles fueron exactamente los procesos. Todos estos libros están, todas estas actas existen en los archivos en Bogotá. Son sumamente interesantes de leerlo. De manera que pues simple y llanamente se retiran, rompen el quórum, la convención queda sin quórum necesario para llevar a cabo cualquier decisión y la convención fracasa. Santander entra en cólera, casi le da un infarto, Bolívar festeja en Bucaramanga, la noticia llega a las ciudades principales y en algunas ciudades, empezando por la capital, se da un fenómeno interesantísimo. Sean los cabildos abiertos que todavía existen. El intendente de la ciudad de Bogotá, Pedro Alcántara Herrán, general, que luego sería presidente de la República, llama a un cabildo abierto en la Catedral de Bogotá con el párroco, con los padres de familia, con las personas importantes de la ciudad. Ojo, el Libertador no está en Bogotá, el Libertador está en Bucaramanga. El Libertador no estaba cuando eso ocurre. Convocan este cabildo abierto, dicen lo que está pasando, el intendente lee el bando donde dice lo que ocurrió en Ocaña, que la convención fracasó, explica los motivos y dice que ahora el país ha quedado acéfalo, ha quedado sin constitución, porque la constitución que se iba a modificar, la nueva constitución nunca se dio. De manera que el país ahora ha quedado sin Estado de Derecho. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, le dan poderes extraordinarios al Libertador y lo convocan para una dictadura, para que asuma la dictadura. Hemos hablado de esto antes también. No es lo mismo el concepto de dictadura de hoy en día que el de aquella época. Hablamos de la dictadura romana, a los Cincinnati. El estado, aquí hay un estado en los Estados Unidos que se llama Cincinnati, casualmente en honor a Cincinnato, el agricultor. Era una persona que tomaba el poder temporal mientras había un estado de conmoción o alguna crisis, se hacía cargo, solucionaba los problemas y luego entregaba el poder nuevamente al Congreso. El intendente de Bogotá, Alcántara Herrán, llama en este cabildo abierto a que se le entregue un poder dictatorial al Libertador por 2 años. Lo mismo ocurre en la ciudad de Guayaquil con el intendente Tomás Cipriano de Mosquera. Lo mismo ocurre en el Zulia con el intendente Rafael Urdaneta. Lo mismo ocurre en Cartagena con el intendente general Mariano Montilla. Lo mismo ocurre en el oriente con Bermúdez. Lo mismo ocurre con Monagas en el oriente sur, en el suroriente. Y así sucesivamente se van dando este conjunto de actas que llegan a la ciudad y pues definitivamente el 90% del país le otorga al presidente de la República, en este caso al Libertador, un poder dictatorial. El Libertador cuando regresa a Bogotá se encuentra con esto, lo llaman
a una reunión que se dio en la iglesia, le explican los motivos y él acepta. Sale de la iglesia y dice en público: he aceptado y asumo la dictadura por un tiempo de 2 años y les prometo que palabras más, palabras menos, no fueron las palabras que usó, pero les prometo que al terminar este periodo de 2 años le entregaré el poder al Congreso. No, no me pienso quedar con una dictadura, no voy a imitar a Napoleón, nada de eso. No soy emperador, simple y llanamente voy a asumir el poder mientras salimos de la crisis. Y eso es lo que ocurrió. Eso es lo que llaman la dictadura de Bolívar, pero ojo, no es lo mismo el concepto de dictadura hace 200 años que es lo que conocemos hoy en día como dictadura, después de Stalin, después de Chávez, después de Mao y Fidel y toda esta cantidad de bárbaros que distorsionaron esa función legislativa que existía desde la época de Roma. Así que bueno, Ocaña fracasa. En Ocaña se cocina, se colocan los ingredientes en la olla para la noche septembrina. En Ocaña, Santander, ante el fracaso y la impotencia, no le queda otra que conspirar. Vicente Azuero, a Luis Vargas Tejada, un personaje muy nefasto, pero muy, muy nefasto, que nos va a traer muchísimas desgracias, que también estuvo en la convención como representante del Cauca, que era amigo íntimo de Obando, de este bandido del general Obando, y que también fue presidente, pues de verdad que fue el que se encargó de alebrestar pues en el sur. Incluso tiene las manos teñidas de la sangre de Abel de América, el gran mariscal de Ayacucho, y es este Josilario López. Este general Josilario López fue el enlace entre los conjurados y el sur del país. Todos los levantamientos que hubieron posteriormente en el sur con Obando y con López, que incluso estuvieron a punto de sesionar la nación y entregarle la mitad del sur de Colombia al Perú, nacieron y se dieron después del fracaso de la Convención de Ocaña, de mano de todos estos pícaros que no les quedó otra que conspirar, puesto que sus planes fracasaron y quedaron expuestos a la vendemia pública luego que se publicaron en la prensa y en las gacetas oficiales todas las actas de la convención, que les recomiendo al que le interese y al que le gusta la historia y le gusta saber de verdad qué ocurrió ahí, las consulten en los archivos nacionales. Esto fue Ocaña. De Ocaña terminó el almirante Padilla preso. De Ocaña terminó el vicepresidente eliminado de su puesto. Terminó pues así su poder. Se le ofreció un cargo significativo como representante o algo así como una especie de representante de negocios en los Estados Unidos, junto con Vargas Tejada, que luego es uno de los principales conspiradores, iban como embajadores los dos a Estados Unidos. Muchos de los convencionistas pues quedaron eliminados de sus cargos después de la convención, y es uno de los hechos más lamentables pues de nuestra historia republicana y otro de esos grandes acontecimientos del año de 1828. Pues espero que haya sido interesante esta conversación que hemos tenido. Como siempre les digo, nosotros no tenemos la verdad en la mano. La verdad está en los libros, la verdad está en los periódicos de la época, en las gacetas de la época, y la verdad está en ir a conocer esos sitios, respirar esos aires, ver, imaginar, transportarnos en la geopolítica de la época, no caer en las comparaciones extemporáneas, porque estaríamos haciendo lo que hacen los historiadores de bolsillo, pensar de que lo que pasó hace 200 años lo podemos comparar equitativamente a cómo son las cosas del día de hoy. Y pues siempre enamorados de nuestra historia tan llena de recursos y tan inagotable, en todas partes sale
creo que hemos dejado por fuera cualquier cantidad de detalles de Ocaña. Es imposible en 45 minutos hablar de todo lo que ocurrió en la convención. Están las actas, están las dietas, están los dineros, a los diputados no se les pagó, no había dinero con qué pagarles, la administración de Santander había quebrado el país, no había plata. Muchos diputados llegaron por sus propios medios, no había cómo alojarlos, no había alimentación, hubo que pedir así préstamos a algunos hacendados, a algunas iglesias. Las actas de la iglesia son impresionantes, impresionantes. No se puede comprender la historia si no leemos las iglesias. Las iglesias fueron prácticamente los pilares fundamentales en donde se llevaba pues toda la información, los libros sacramentales, los curas que hacían política, casi todos hacían política y llevaban diarios. Toda esta literatura, toda esta documentación, hay que leerla, hay que investigarla para poder comprender lo que pasó. No es aquí llegar y decir, bueno, porque yo vi Bolívar de Netflix, entonces ahora soy historiador. Que caemos en los historiadores de bolsillo. De manera que muchas gracias por acompañarnos en esta travesía por el año 28 en la bella ciudad de Ocaña, que les recomiendo la visiten, es una delicia. Y respiren ese aire patrio de aquella época. Nos vemos en el próximo programa y feliz Navidad si no nos vemos de aquella, pues.